Y chicos, vamos a hablar del Mundial de 1930, el primer Mundial de la historia. ¿Qué se jugó en? Se jugó en Uruguay, Se jugó en primer Uruguay. mundial, y se jugó en Uruguay, que habían salido campeones de lo que ellos consideran mundiales, que fueron los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. ¿Y por qué ellos lo consideran Y sí, mundiales? es una buena pregunta, Bryce, porque es en esa época el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos lo organizó la FIFA. A partir de ahí el Comité Olímpico organizó todos los campeonatos de fútbol, pero no dejaba de ser un juego olímpico. Por Claro. más que lo organice la FIFA, los mundiales empezaron en 1930. Pero bueno, es una discusión eterna que hay. Por eso Uruguay en su camiseta lleva 4 estrellas y no 2. Bueno, y no sé si lo sabías, pero el torneo nació porque, bueno, el presidente de la FIFA en aquel momento era francés, se llamaba Jules, y bueno, decidió que quería un torneo que enfrentara a las naciones de una manera amistosa, y cómo mejor forma de hacerlo que con el fútbol, ¿no? Y sí, lástima que algunos no querían pagar el viaje en barco, ¿no? Claro, por eso, bueno, pues ese es por el motivo por el que hay 12 Sí, equipos, sí. más el invitado que curiosamente es donde se hace, el invitado fue Uruguay. ¿Y cómo se organizó un mundial así? Y bien como el orto, Bryce. Eran 4 grupos. Y si querés podemos ponerlo o no. Lo ponemos, En venga, en un Wikipedia. momento. Sí, claro que sí. Es un grupo de 4. El primero de todos es el grupo Claro. de 4. Argentina, Chile, Francia, México. Justo el más difícil, por otra parte. Bueno, para empezar son 4, así que ya es más Sí. difícil, pero sí. Y luego dos grupos de 3. ¿Qué es Tres, más? tres. 3 grupos de 3, sí, perdón. Que es bastante curioso que a Uruguay le haya tocado Rumanía y Perú en un grupo, ¿no? Yo no digo nada. Bueno, vos lo considerás rivales menores. Bueno, en la actualidad lo es, claro. Sí. Igual en 1930 había un rumano y un peruano que había Sí, reinventado claro, el claro. fútbol. Lo que pasa es que la realidad es que Rumanía sacó 2 puntos y Perú 0, ¿no? Que bueno, no digo nada, De porque lo mismo hecho, pasó en mira, te Estados Unidos. fijas, en ¿Sí? esa época, cada partido ganado valía 2 puntos, no 3 como ahora. Ostras, eso sí que no lo sabía, ¿ves? Sí, ¿Ves? sí, Y bueno, después el empatado 1. de que se organizaran 4 grupos, se clasificaba solo el primero, no como ahora, que se clasifican los Claro, de terceros. hecho, directo a semifinales. ¿Tú te das cuenta de que hemos pasado un mundial de 13 equipos a un mundial de, ¿cuántos son? 48. De 48, Sí, ¿eh? Son bastantes más, ¿eh? y bueno. Y bueno, así como modo de curiosidad que dijo Guido antes, hubo bastantes países europeos que pues no participaron porque tenía que hacer un viaje en barco que era muy costoso para una competición nueva que estaban Sí, haciendo aún. europeos y asiáticos o de África, Claro. porque de hecho no hay, o sea, solo hay selecciones de América y un par de Europa. Ojo que jamás, ¿quién iba a pensar, el francés, este presidente de la FIFA de momento, que iba a crear la mejor competición de la historia del Y sí. deporte? Igual la mejor competición de la historia y punto. De la historia del deporte, ¿verdad? Y de la historia y punto. Porque hay competiciones que no son deporte, pero no sé yo. El mundial es mejor. Sí, la El verdad mundial es es que más, sí. el mundial es más. Mira, ya que estamos aquí, vamos a enseñar el cuadro que iremos comentando ahora, ¿no? Pero ya veis los resultados. Y bueno, para que os hagáis una idea, vamos a poner el de fondo, pues dónde se jugó el mundial, ¿no? Que tú es un estadio justo al que fuiste. Sí, en mi viaje a Uruguay, que fui en barco, vi el Tú te estadio lo pudiste Centenario. costear, curiosamente España y Sí, Portugal sí. en aquella época, ¿no? Me quedaba más cerca igual. Pero sí. Es un estadio que aún al día de hoy sigue usándolo Uruguay para sus competencias internacionales. Que está en Y bueno, y tiene Montevideo, ¿no? exactamente. Y tiene ahí esa torre que ven ahí como si fuera un obelisco. Y también tiene un museo. Ah, tiene un museo Tiene un dentro. museo, sí, sí, No, sí. cada vez se parece más a Reactor, ¿eh? Con la torre maratón, el Total. museo del club. Sí, sí. Bueno, y para mientras seguimos comentando, De hecho, hemos encontrado un vídeo gran cantidad de partidos se jugaron en ese estadio. de que en teoría es de esta época, entonces los vamos a ver. ¿Hay partidos importantes a día de hoy que se siguen jugando en ese estadio? Entiendo. Sí. Sí. Uruguay juega todos sus partidos ahí. Es como el estadio. El del Sevilla sería. Sí, sí, la El de Sánchez Cartuja. La Cartuja. Es como una especie de la Cartuja. El Wembley de ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué te iba a decir yo, Guido? Una pregunta. ¿Tú sabías que en la final del Sí. primer mundial de fútbol fueron 68.000 espectadores, de los cuales 15.000 fueron argentinos? Porque la final fue... Sí. Que Sí, no es sí, una sí. coña ya, ¿eh? 4-2. 4-2 y tiene la característica del balón. Que justamente en la primera parte empezó ganando Argentina, Sí. 1-2. Y luego lo dieron vuelta 4-2, sí. Y Uruguay salió campeón. Pasa que Argentina quería jugar con su balón y Uruguay con el suyo. Y para
desatar ese problema, la FIFA dijo, bueno, primer tiempo con el balón de Argentina y el segundo con el balón de Uruguay. Y dicen, escuchamos ahí, porque vimos un par de videos antes como para informarnos, que parece que en el vestuario lo apretaron a los argentinos, che, bueno, hasta acá, cuando iban ganando. Y al final terminó ganando Uruguay, pero nadie sabe si es verdad o mentira. Que no me extrañaría por otra parte que Sí. fuera verdad, pero bueno, porque en el 1930 vamos. Sí, uno se cree todo. ¿Cómo estaba el mundo también en esa época? Sí. Te cuento una curiosidad que Claro. nunca nadie sabrá si es verdad. A ver, bueno, hay varios en este mundial. Sí, claro, eso es el primer mundial, pero bueno, la historia del hombre manco, A ver, que se llamaba Héctor, lo tengo por aquí apuntado, Héctor Castro. Héctor Castro era un jugador de Uruguay manco que había perdido hasta el antebrazo, pues bueno, trabajando en una operación eléctrica, por así decirlo, y que fue uno de los jugadores que, pese a perder una parte del brazo, metió un gol en la final. Presuntamente, vamos, porque Sí, esto es sí. algo que nunca vamos a saber, pero bueno, lo investigamos y hemos visto en varias fuentes que en principio fue así. En San Lorenzo también había uno. Se Eh, llamaba sí. Casas. Y jugaba bien. Y sí, pero de hecho, hasta el codo más o menos le habían cortado. Porque le habían disparado. Porque se había metido en un lugar militar que él no sabía y lo dispararon. Y pasa que tenía problemas con el equilibrio, claro. Porque una parte del cuerpo le pesaba bastante más que la otra. Claro. Y a modo de chiste le pedían que saque los laterales. Bueno, eso ya es quemada histórica. Se reían, se reían. ¿Y tú crees, Guido, que el fútbol en esta época, no te voy a decir si era mejor, porque entiendo que es mejor el de ahora, era más bonito? Y se jugaba más por el corazón, es lo que uno siente, ¿no? Sí, Se jugaba pero más por los colores, se no, jugaba no más, era, no era pero tanto un negocio. claro. Pero aquí ahora igual es tácticamente puede llegar, bueno, es No, mejor. ahora infinitamente mejor, sí. Pero es cierto que allí como que dabas el corazón y si le tenías que partir la pierna a uno allí en Sí. riguroso directo tampoco había mucho Sí, problema, ¿no? sí, porque estaba también más permitido. Pero sin embargo, mira las imágenes, palcos completamente llenos. Las imágenes es potrero, ¿eh? Es la esencia del fútbol. Por eso no hay que desprestigiar cuando la gente dice, che, pero los mundiales de antes no valen nada, si los de ahora, mira, es otro fútbol, nada que ver. No, no, acá empezó todo. Tiene el mismo valor que ganar un mundial en esa época que ganarlo ahora. No, y que aparte seguían compitiendo países contra países. Sí, Sí que es cierto que ahora es más táctica, los jugadores son mejores y demás, pero bueno, ellos juegan contra jugadores de su nivel. Y dentro del nivel que había en la situación global, ellos fueron los mejores, de eso es la hecho, verdad. sí. Bueno, situación global no, que fueron 13 equipos. Sí. Ya, pero bueno, sí, Si- vamos a darle si este mundial a algún Uruguay. mundial tendría que valer más que el resto, serían los primeros, los realmente reales. ¿Por qué? Tipo que al final vos cambiaste, pero el original era el de antes. Sí, eso sí. Este es el nuevo fútbol, si lo querés cambiar, pero igual es todo lo mismo. Claro, pero ahora si eres el campeón del mundo de este mundial, ya no solo te clasificaste, que muchos se quedaron fuera, y luego en la competición de los 48 tú fuiste el mejor. Sí, Aquí fueron los que pudieron, más el anfitrión que curiosamente fue el que ganó. pero es que era lo que había. Sí, era lo que había. Y sin él no existiría este. Totalmente, amigo. Entonces, bueno, hemos pensado, chicos, no sé si os gustará, pues hacer una recopilación de vídeos así, hablando un poco de todos los mundiales. Hemos empezado por el primero, porque al final era, Y sí, era el histórico, mítico. los uruguayos estarán contentos. Claro. Seguramente iremos salteando, ¿no? Porque igual algún 2010 habrá que meter en algún Y momento. sí, y Algún sí, 22 también, de cuando Messi jugaba al fútbol. Mira, justo se nos acaba el vídeo ya, perfecto. Para acabar aquí. Lo voy a volver a poner mientras nos despedimos. O nos despedimos con solo cámara, Guido. De hecho, de este mundial será probablemente el peor video porque es el de que menos información tenemos. Claro. Pero también es la esencia, ¿no? Es el primero. Vamos a arrancar por el comienzo. Y también es el primero que hacemos nosotros, vídeo Ah, es grabado, verdad. sin ser stream. Probablemente mejoremos con el tiempo. Ni nada, no tenemos a Eso nadie que espero. esté comentando. Sí, seguro que sí. Bueno, chicos, si os gustó, Así que dadle muy ahí bien. un pedazo de like, anda, ayudarnos un poco, que es que en este mundial la rompemos o se va toda la Y mierda. exactamente, amigo. Venga, un besazo, chicos. Chao. Chao.